Bueno, comencemos con el desarrollo de la última teoría. Lo que vamos a ver en esta clase son las unidades 9 y 10. En el tema 9 vamos a ver un poco el manejo genético de especies amenazadas nativas y en cautiverio. El manejo genético de las poblaciones silvestres implica aumentar el tamaño poblacional, la recuperación de las poblaciones pequeñas endocriadas, el manejo de las poblaciones fragmentadas, resolver la pérdida de la distintividad de las especies resultantes de la hibridación con especies relacionadas y minimizar el impacto deleterio de su aprovechamiento. Hay algunos problemas genéticos en las poblaciones silvestres y ha habido limitada aplicación de la genética en el manejo práctico de los taxa amenazados. Los problemas genéticos no son insignificantes en las poblaciones silvestres, pero raramente son considerados. ¿Cómo puede contribuir entonces la genética a la conservación? Puede contribuir de diversas maneras, entre ellas, bueno, como ya dije, resolver las incertezas taxonómicas, delinear las unidades de manejo, establecer el tamaño efectivo de las poblaciones, determinar los niveles de diversidad genética. Ha desarrollado teorías para conocer el pasado y proyectar el futuro de la variación genética. Y en esto tenemos que pensar en la coalescencia y en la metodología que vimos en la unidad 7. Y además, bueno, estableció que la diversidad genética subyacente a la eficacia biológica es el material de base para la evolución adaptativa a través de la selección natural. Entonces, la pérdida de esta clase de variación genética reduce la capacidad de evolucionar de las poblaciones para evolucionar en respuesta al cambio ambiental. También evidencia depresión por endocría en poblaciones amenazadas en sus hábitats naturales y determina el grado de fragmentación y los niveles de flujo génico desde el análisis de las frecuencias alélicas detectadas mediante el uso de marcadores moleculares. El orden de las acciones genéticas para las poblaciones, para el manejo, el orden de las acciones para el manejo genético de las poblaciones silvestres incluye, bueno, digamos, un orden temporal. Sería, bueno, resolución de las incertezas taxonómicas, aumento del número de individuos en las poblaciones, diagnosis de posibles problemas genéticos, recuperación de pequeñas poblaciones endocriadas con baja diversidad genética en especies naturalmente alógamas, manejo genético de poblaciones fragmentadas, y estas acciones son seguidas por el aporte de los fundamentos genéticos para el diseño de reservas, introgresión e hibridación y para los recaudos que vienen desde el conocimiento, desde un manejo con base en conocimiento desde la genética para minimizar el impacto del uso de las poblaciones silvestres por parte del hombre. Vamos a ver un poco en detalle algunos de ellos. En cuanto a la resolución de incertezas taxonómicas, lo vimos la semana pasada y lo completaremos hoy. Y empecemos entonces con el aumento del número de individuos en las poblaciones. El primer objetivo para el manejo de las especies amenazadas es determinar la disminución y el aumento del tamaño poblacional. Esto disminuye las amenazas estocásticas a las poblaciones, que pueden ser demográficas, ambientales, catastróficas o genéticas. Es decir, son estas causas, estas amenazas estocásticas, se van a ver agravadas si el aumento, si las poblaciones están representadas por pocos individuos o si hay pocas poblaciones con muchos individuos. Entre las acciones para detener la disminución poblacional y la recuperación de las poblaciones se incluyen los controles de la caza y la cosecha, en el caso de las especies vegetales, también el diseño de reservas, la reducción de contaminantes, la mejora de la calidad de los hábitats y la erradicación de predadores y competidores. En este sentido, las especies amenazadas actúan como buques insignia para la comunidad entera. Es decir, las especies que están amenazadas son las primeras que van a manifestar cualquier cambio en el hábitat o cualquier problema que tenga que ver con la pérdida de diversidad de esa especie, que consecuentemente puede verse también la pérdida de diversidad en otras especies o la pérdida de diversidad
la pérdida de diversidad en cuanto a reducción del número de especies. Como ejemplo, el halcón de en las Islas Mauricio, en este caso, para 1974 solo se registraban 4 individuos en condiciones naturales y 2 individuos en cautiverio, y esta disminución en el número poblacional de esta especie en esta isla se debió a la fragmentación del hábitat y al uso del DDT para el control de las plagas en los sistemas agrícolas. Y entiendo también que la fragmentación del hábitat se dio por una reducción de la masa boscosa que dio paso digamos, a terrenos con uso agrícola con otras especies, con los cuales además demandó el uso de insecticidas. Entonces, esta especie ya anterior, unos años antes del 74, donde se encontró el número bajo más crítico, se había dado inicio a un plan de recuperación de la especie en condiciones controladas y la obtención de polluelos, entonces para que luego esos individuos pudieran ser vueltos a la vida silvestre. Se inició el programa de recuperación de la especie que finalizó con el establecimiento de 2 poblaciones donde se ubicaron los 350 individuos obtenidos. Y se hace también hincapié en que se restablecieron 2 poblaciones. Lo que se busca es ubicarlas en sitios diferentes para evitar eventuales catástrofes ambientales o bueno, que sean impactadas, y que si se restablece todo en un único sitio, pues entonces se vuelve a perder la presencia de la especie. En cuanto a la diagnosis de posibles problemas genéticos, es en este punto donde más puede contribuir la genética. Y para hacer este diagnóstico necesitamos responder a 3 preguntas. O sea, ¿ha perdido la especie o la población en estudio de diversidad genética? ¿Está manifestando depresión por endocría o sus poblaciones están genéticamente fragmentadas? En esta etapa, como ya dije, es donde más ha contribuido la genética a la conservación de las poblaciones silvestres. Sin embargo, el uso de información genética es aún restringido. Veamos ahora qué pasa o qué tenemos que tener en cuenta para la recuperación de pequeñas poblaciones endocriadas con baja diversidad genética en especies naturalmente alógamas. Tengamos en mente esto que es la fecundación cruzada de los individuos que forman estas poblaciones. Entonces, una estrategia de manejo adecuada es introducir individuos no relacionados desde otras poblaciones para mejorar su eficacia biológica y restaurar la diversidad genética. Entonces, podemos tomar como una fuente de individuos no relacionados para el aumento de la diversidad genética, y en este caso, los individuos elegidos para la reintroducción en estas poblaciones endocriadas pueden provenir de poblaciones ya sean exocriadas o endocriadas, pero lo que sí tienen es que tener alelos diferentes, diversidad genética, aportar diversidad genética para recuperar la eficacia biológica en esas poblaciones. Entonces, veamos un ejemplo de la búsqueda o el tener otras poblaciones como reservorio, digamos, de diversidad alélica. En el caso del canguro en Australia de patas negras, Petrogalia lateralis, se distribuye en Australia, tanto en el continente como en las islas. Analizando 10 loci microsatélites, se ve que la mayor variación se encuentra en el continente, llegando para esos 10 loci hasta 60 alelos diferentes, mientras que en las islas se llega a un máximo de 47 alelos. Pero el problema es que en el continente se encuentra la presencia del predador de esta especie, que es el zorro, con lo cual las poblaciones se ven amenazadas y ven reducido el número de individuos. Por eso es que se tiene que pensar en las poblaciones que están en las islas
y en el diseño de buenas cruzas entre los individuos de diferentes islas, porque seguramente hay pocos alelos a alta frecuencia en cada isla, y cada isla va a tener una constitución alélica. Las poblaciones presentes en las diferentes islas tendrán diferentes frecuencias y diferentes números de alelos. La riqueza alélica va a ser diferente en cada isla. Entonces, la combinación de esas poblaciones permitirá restablecer la variación, o poder llegar a poblaciones con esos 60 alelos diferentes que pueden ser reubicadas y para mantener el número de individuos en el continente. Pero, ¿qué pasa cuando las poblaciones no se cuentan con más de una población? Entonces, en el caso de que exista una única población amenazada, se puede buscar como fuente de variación el cruzamiento con poblaciones de especies relacionadas. Para eso se debe tener y chequear que no se produzca depresión por exocría, y que además los híbridos que se produzcan sean fértiles, que puedan prosperar más allá de la F1. Entonces, en el caso del manejo de especies con una única población, con poca diversidad genética, si no es posible la cruza con poblaciones de especies emparentadas, para estas poblaciones entonces se debe considerar el aumento del tamaño de las poblaciones, donde además, acelerando también si se puede, si se pudiera el tiempo generacional, uno podría apelar a cierta aparición de variación por mutación, y además el establecimiento de las poblaciones en diversas localidades para minimizar el riesgo de catástrofes, maximizar la capacidad reproductiva, mejorando el ambiente, eliminando predadores y competidores, y aislarlos de cambios ambientales. Veamos ahora algunos aspectos genéticos a tener en cuenta en el diseño de las reservas. Y con esto, digamos, viendo ese punto 4, sería el punto 4 en el manejo de las poblaciones silvestres. Siguiendo el manejo de las poblaciones silvestres, veamos el manejo de las poblaciones en reservas, cómo diseñar estas reservas. Entonces, hay muchas consideraciones biológicas, ecológicas, políticas y genéticas que deben balancearse cuando se considera el diseño de reservas naturales. Y vuelvo a repetir, son biológicas, ecológicas, políticas y genéticas, que podemos argumentar con un poco de respaldo, que ese no sería el orden de análisis que se hace para tomar la decisión de crear una reserva, que muchas veces lo político y social prioriza lo biológico, lo ecológico, pero lo que sí es seguro es que lo genético siempre es lo último. Entonces, la literatura dice que las consideraciones son de tipo biológico, ecológico, político y genético. Se considera que hay 3 pasos involucrados en el diseño de una reserva. El identificar una especie clave cuya pérdida podría significar la disminución del valor de la biodiversidad, determinar el tamaño poblacional mínimo necesario para garantizar la supervivencia a largo plazo de estas especies, y estimar el área requerida para soportar un número mínimo de individuos a partir de la diversidad poblacional de estas especies. Entonces se considera estos 3 pasos: es identificar, repito, la especie de bandera o la especie clave, una especie que, si uno analiza esa especie, puede extrapolarlo a lo que va a pasar con el resto o con una gran mayoría de las especies presentes en ese bioma, el determinar el tamaño poblacional mínimo y el estimar el área requerida para soportar el número mínimo de individuos que soporte las densidades poblacionales de estas especies. Pero desde el punto de vista genético, los aspectos a considerar es si la reserva es suficientemente grande como para soportar una población genéticamente viable, si la especie está adaptada al hábitat de la reserva, y si se debe establecer una única reserva grande o varias reservas de tamaño pequeño.
En general, las reservas surgen como medidas compensatorias por modificaciones a los ecosistemas como consecuencia del uso o de obras por parte del hombre. Nosotros siempre o hemos nombrado ya en nuestra cursada la Reserva del Campo San Juan, que está aquí en Santa Ana, que es como una medida compensatoria de los ambientes afectados por Yacyretá. Y cambiando un poco y salvando un poco las distancias, nosotros también comentamos el hecho de la tala de los árboles sobre la calle Junín para la construcción de una parada de micros sustentable. Bueno, como medida compensatoria se dispuso el plantar 30 árboles de 5 especies diferentes en la zona de Itambé Mini. Itambé Mini o Itambé de Iguazú, ahí no me acuerdo, pero en Itambé, en uno de los Itambé, con lo cual, bueno, puede sonar muy bien en los papeles, pero convengamos que no es lo mismo la función de un árbol en la zona superurbanizada como es Junín, entre las calles Rioja y Entre Ríos, eh, y con lo que es la zona de Itembé. Pero bueno, al menos se mantiene la presencia de árboles en el diseño urbano. El impacto del uso de los recursos sobre la diversidad genética de las poblaciones. La utilización de muchas especies de plantas y de animales puede alterar el tamaño efectivo de las poblaciones, la diversidad genética y el tiempo generacional. Veamos algunos ejemplos, como el caso del alce y del ciervo, donde en el caso del alce la caza redujo el tamaño efectivo de las poblaciones del 64 al 79% y en los ciervos del 58 al 65%. En el caso, bueno, por lo menos del ciervo en Suecia, existen temporadas de caza y temporadas de veda, sancionadas severamente con multas de tipo económico. Y además cada año las condiciones de la caza para la temporada de caza es diferente porque eso depende siempre del estudio de las poblaciones y de las densidades poblacionales. Por supuesto está prohibido cazar hembras y está prohibido cazar estados juveniles. Y hay un máximo de individuos que puede cazar cada grupo de cazadores, los denominados clubes de cazadores. Y bueno, se lo caza para el consumo de la carne. En el caso de los ciervos, por las astas. Y lo mismo en el caso por lo que se lo caza por los cuernos a la cabra de las rocosas. Y en este caso disminuye tiene un impacto directo sobre la diversidad porque los individuos, los machos de cuernos más grandes son los individuos que además tienen mayores tasas de heterocigosis. Una heterocigosis más elevada, con lo cual es muy rápido el impacto sobre la diversidad de esas poblaciones, pero por ejemplo en el caso de especies forestales como la caoba, la tala selectiva puede alterar los sistemas de fecundación y aumentan la tasa de autofecundación. Sabemos que es como una medida rápida de muchas especies vegetales cuando sus poblaciones o están amenazadas, bueno, en este caso por la tala, por el aprovechamiento por parte del hombre, pero cuando hay, por ejemplo, es muy común en pastos, cuando las condiciones ambientales no son las mejores, se recurre al dejar semilla mediante fecundación, de autofecundación y se resigna en parte el mantenimiento de la variación, que puede ser que está dado por la fecundación cruzada, pero se garantiza el dejar descendencia. Entonces se alteran los sistemas de fecundación como en el caso que ha sido muy afectada la caoba en América del Sur. Por supuesto que nadie puede negar la belleza de la madera de la especie. Y finalmente también la caza furtiva de elefantes en África por el valor del marfil de sus colmillos. Y en este caso las poblaciones se ven afectadas con una disminución en la eficacia biológica, ya que se cazan los animales más grandes, con colmillos más grandes, y estos son los animales que tienen mayor éxito en el encontrar pareja y en dejar descendencia,
y además son los animales que tienen mayor capacidad de defenderse de sus predadores, que son los leones. Por eso las poblaciones se ven afectadas porque quedan los individuos de menor colmillo, de colmillos menores, más pequeños, digamos, y son los que tienen menos éxito reproductivo, tienen más trabajo en encontrar pareja y a su vez son los que están más indefensos frente al ataque de sus predadores. Pero ¿qué pasa en el caso de las especies de reproducción asexual o de especies poliploides? Especies poliploides, bueno, o con diferentes sistemas de ploidía. Entre estas especies se incluyen las especies de reproducción asexual, las autógamas y los haplodiploides que requieren un régimen de manejo especial. Como un ejemplo de reproducción asexual crítico es la especie Lomatia tasmánica, que se conserva un único clon, y como en el otro extremo es una especie también de reproducción asexual, que es Limonium dufori, que en España se conservan gran número de clones. Y un caso sería intermedio, son aquellas especies que combinan la reproducción sexual con la sexual. En este caso de los individuos, si bien pueden ser poblaciones numerosas, pero no es directamente proporcional el número de individuos con la diversidad genética. Se va a ver menos individuos menos diversos que el número total de individuos de la población. Este es el caso de Aloragodendron lucasi, que en 53 individuos se encuentran 7 genotipos diferentes. Entonces, el mantenimiento de la diversidad genética en estas especies, vamos a las especies de reproducción sexual, para el mantenimiento de la diversidad genética en estas especies demanda reconocer la estructura de las poblaciones para la conservación in situ, el restablecimiento de las poblaciones extintas y el muestreo para la conservación ex situ. En el caso de las especies autógamas, estas especies presentan menos heterocigosis dentro de sus poblaciones y la mayor diferenciación entre poblaciones, de manera que la diversidad total de la especie está contenida en el conjunto de las poblaciones. Consecuentemente, la pérdida de una población causa un impacto muy grande en el conjunto de la diversidad general de esa especie. Y finalmente, en el caso de las especies haplodiploides, el ejemplo típico para todos es el ejemplo de los himenópteros, donde las hembras son diploides y los machos son haploides. Entonces, todos los loci se comportan como si estuvieran ligados al sexo, con lo cual eso hace que el tamaño efectivo del genoma para los haplodiploides sea 3/4 del tamaño efectivo de los diploides. Además, las frecuencias en equilibrio, selección-mutación de las mutaciones deleterias, entonces las frecuencias de las mutaciones deleterias en equilibrio, selección-mutación, van a ser más bajas que en los haplodiploides que en los diploides, y se espera que presenten menos depresión por endotría que estos. El manejo de estas especies, las haplodiploides, demanda mantener poblaciones grandes para mantener proporciones equivalentes de diversidad genética a la diversidad de los diploides. Es decir, poblaciones grandes para que el número de los individuos haplodiploides también sea grande, intentando con eso igualar el tamaño efectivo genómico entre las hembras diploides y los machos haplodiploides. Y con esto, cerrando ya el manejo de las poblaciones silvestres y la toma de decisiones para la delimitación de reservas, vamos a hacer un primer recreo, que se trata de encontrar las 5 estrellas que se esconden en la sopa de letras. Lo cual es bastante sencillo. Creo 1, 2, aquí 3, 4 y 5. Y retomando entonces con el tema de la clase, tenemos el manejo de especies en cautiverio. Bueno, en cuanto al manejo manejo genético de especies en cautiverio, la reproducción en cautiverio provee un medio para conservar a las especies que son incapaces de sobrevivir en condiciones naturales.
Las poblaciones en cautiverio de especies amenazadas son manejadas para mantener altos niveles de diversidad genética por largos periodos de tiempo y la minimización del parentesco es la estrategia más recomendable. Es decir, puede haber perdido la capacidad de vivir en condiciones silvestres porque el ambiente puede estar lo suficientemente impactado como para que eso ocurra, como por ejemplo estas especies de caracoles como Portula saturalis, que hay al menos 10 especies que solo viven en cautiverio. El caso del ciervo del padre David, que recibe este nombre, bueno, es un ciervo originario de China, que solo se lo encuentra actualmente en diferentes zoológicos, y era, porque en realidad siempre vivió en cautiverio porque era como el animal preferido y custodiado por la guardia del emperador, entonces vivió siempre tras las murallas del palacio del emperador y se la llama como el siervo del padre David porque fue el padre David un, sacerdote que logró ingresar al palacio y que iba además tras la leyenda del mítico animal, que era el animal de la guardia del emperador, y bueno, consiguió que le regalaran por su condición de sacerdote un par de ciervos con los cuales se establecieron las poblaciones en cautiverio. Y hay solo un par de ejemplares a lo largo del mundo distribuidos en diferentes zoológicos. De la misma manera, hay dos especies, una de peces y una de palomas en México. Y finalmente el caso de los bisontes europeos, que viven en la zona, bueno, en Europa Central, Europa del Este, en la zona del Cáucaso, que fue muy afectada por la caza. Y que bueno, que además hay programas de recuperación de la especie, estando ya en estos momentos realizándose la reintroducción de ejemplares en la zona del Cáucaso que corresponde a Rumania. ¿Y por qué hay que conservar especies en cautiverio? Bueno, la IUCN ha reconocido el valor crítico de los programas de reproducción de las especies en cautiverio porque realmente contribuyen a la conservación. Y contribuyen estableciendo poblaciones seguras ex situ, educando e interesando al público en temas de conservación y proveyendo objetivos para la recaudación de fondos para la conservación. Una parte de la recaudación de fondos viene de la mano de esta educación e interés del público por los temas de conservación, proveyendo ejemplares para estudiar la biología de las especies y generar conocimientos que puedan ser empleados para la conservación y para el manejo sustentable de las especies y proveyendo ejemplares para la reproducción en caso de ser posible. Entonces es para la reintroducción en el ambiente, en los ambientes que originalmente o en las áreas que originalmente habitaba o en áreas que presenten ambientes similares a los ambientes habitados por esas especies, si eso es posible. ¿Y cómo se establecen las poblaciones en cautiverio? Se le tiene que definir el número de fundadores. Para iniciar estas poblaciones es esencial, por supuesto, resolver las incertidumbres taxonómicas y saber que se va a iniciar el cautiverio con individuos que realmente pertenezcan a la población que está en problemas y que necesita ser mantenida en cautiverio. La IUCN recomienda establecer poblaciones en cautiverio cuando las poblaciones silvestres tienen menos de 1000 individuos. Acá tienen un número de fundadores estimado dependiendo de la biología de la especie para diferentes especies, mamíferos, aves e invertebrados. Algunos de estos mamíferos hemos visto los ejemplos y otros los vamos a ver, como es el caso de la paloma de Guam. Así hemos hablado o vamos a hablar del hurón, eh, de patas negras en Estados Unidos. En realidad no, porque lo terminé sacando ese ejemplo, pero bueno, el restablecimiento de las poblaciones de los hurones se hizo en concordancia y como un trabajo con las poblaciones de los pueblos originarios. Bueno, el bisonte europeo lo acabo de dar, el ejemplo aquí es el del mono Golden Lion este, en África. Y bueno, los rinocerontes de India, el cabazo presbosky, que es conocido por la baja diversidad, diferentes otros mamíferos. Bueno, el cóndor californiano, sí hemos hablado.
las palomas de las Islas Mauricio, los logros de Puerto Rico y acá hay un invertebrado. Pero ¿cómo decidir? Si estos son números estimativos y ven que son diferentes y que depende, por supuesto, va a depender de la biología de la especie. ¿Y cómo establecer ese número? La relación entre el número de fundadores y la proporción de heterocigotas es lo que podemos ver aquí. Y la proporción de heterocigotas mantenida es de 1 menos 1 sobre 2n. ¿Sí? Si 1 sobre 2n es la frecuencia inicial de cualquier alelo, y 1 sobre 2n nos da una medida de la endotría, de la deriva, no de la endotría, sino de la deriva. Entonces 1 menos 1 sobre 2n es la proporción de heterocigotas mantenida. Y podemos ver graficado allí que con 10 individuos fundadores se retiene el 95% de las heterocigosis en especies de fecundación cruzada, mientras que 30 individuos capturan el 98% de la diversidad. Se necesita que el número de fundadores mantenga la diversidad alélica, la cual va a depender del número y de la frecuencia alélica. Para eso tenemos que ver la probabilidad de tomar al azar alelos diferentes. Entonces, para un locus con 2 alelos, la probabilidad que una muestra tomada al azar de n fundadores tome al menos una copia de cada alelo va a ser igual a probabilidad de A1 a 2, 1 menos 1 menos p a la 2n menos 1 menos q a la 2n. Entonces, igual a decir 1 menos p, menos 1 menos q a la 2n menos 1 menos p a la 2n. Y si graficamos vemos que dependiendo de la frecuencia alélica inicial, es el tiempo, no el tiempo, sino el número de fundadores, el número de individuos que se necesita mantener para originar esa población en cautiverio. Es decir, el número mínimo de individuos que nos garantice la mayor cantidad posible de alelos diferentes. Cuando uno genera estas poblaciones en cautiverio, y ya dije cuando hablé de esta medida, uno tiene que saber que se va a topar con la acción de la deriva genética, pero también con la acción de la selección natural. Y nosotros sabemos que estos son los dos procesos microevolutivos que generan una disminución y una pérdida de diversidad genética. Entonces tenemos que tener en mente el minimizar la acción y los efectos de estos procesos. Entonces, la acción de la deriva genética se puede minimizar maximizando el tamaño efectivo de la población en cautiverio. Una manera de lograrlo es igualar el éxito reproductivo entre los individuos. Bajo condiciones controladas, en cautiverio, es posible reducir la varianza del éxito reproductivo hasta casi cero. En este caso, el tamaño efectivo puede ser casi 2 veces más grande que el tamaño censal. La selección natural puede provocar adaptación al cautiverio. Es decir, son dos cosas, o que el individuo pierda la capacidad de vivir en condiciones silvestres, de autoabastecerse, pero también puede ser que como resultado de la adaptación al cautiverio, los individuos vean disminuida su eficacia biológica. Y cuando hablamos de selección natural y adaptación al cautiverio, o especies adaptadas al cautiverio, bueno, tenemos una muy cercana y por todos conocidos, que son las poblaciones de coatíes en el Parque Nacional Iguazú. Y veamos también qué pasa con la interacción entre deriva y selección. En muchos aspectos, las acciones para reducir la deriva también van a reducir el potencial para la selección natural. Maximizando el tamaño efectivo y reduciendo el efecto de la selección natural, se minimiza la variación en el éxito reproductivo entre los individuos. Sin embargo, la selección natural es más efectiva en poblaciones grandes. Así, poblaciones de tamaño intermedio podrían ser suficientemente grandes para evitar las consecuencias de la deriva genética, pero no tan grandes para que la selección natural lleve a la adaptación al cautiverio. Cuando se piensa en establecer poblaciones en cautiverio, se tiene que empezar por establecer las poblaciones, habiendo considerado la certeza taxonómica, el número mínimo de individuos o el número de fundadores, y luego es el control de esas poblaciones en cautiverio para el aumento del número de los individuos. Pero este manejo en cautiverio y de hecho tiene
un efecto de deterioro en las poblaciones. Y ese deterioro de las poblaciones viene dado por, viene dado por la depresión por endocría, la pérdida de la variación genética, acumulación de mutaciones deleterias, adaptaciones genéticas al cautiverio que serían deleterias en condiciones naturales y depresión por exocría. La adaptación genética al cautiverio es que pueden llegar al punto de solo poder reproducirse en condiciones de cautiverio, lo cual en condiciones naturales de autopoblación. Nos hemos pensado o manejado siempre, o hemos dado todos estos conceptos teniendo en cuenta especies animales. Pero ¿qué pasa con, digamos, una conservación en cautiverio o el mantenimiento de especies en cautiverio animales equivale a la conservación ex situ de plantas? Entonces, la conservación ex situ de las plantas se realiza conservando semillas y propagándolas de manera controlada para regenerar semillas. Así, el énfasis está puesto en colectar germoplasma que maximice la diversidad genética. Sin embargo, la preservación de la semilla no es exitosa para un 15% de especies, principalmente de especies tropicales, que pierden la dormición de las semillas. Entonces, en este caso, bueno, uno tiene los bancos de semillas o los bancos de germoplasma, donde se mantienen las colecciones vivas. Bueno, si se mantienen las semillas, se tiene que cada tanto refrescar esas semillas. Y las dos características del muestreo es el tamaño de la muestra y el conseguir que el material colectado sea representativo y que abarque la diversidad genética de la especie por completo. Los problemas acerca de la representación de la diversidad son mayores en plantas que en animales, en especial en las plantas autógamas, como ya dije, porque la variación está concentrada entre diferentes poblaciones, de manera que cuando uno va a hacer el muestreo para la conservación ex situ de plantas, en especies autógamas tiene que muestrear menos individuos de más poblaciones. Y las tecnologías para mantener la diversidad genética. Bueno, se cuenta con muchas tecnologías reproductivas y técnicas de recursos genómicos, entre las que se incluyen la inseminación artificial, la criopreservación, la clonación y los bancos genómicos, donde se conservan células animales criopreservadas, embriones y gametas manutenidas en bancos genómicos. Inseminación artificial es una manera además de tratar de mantener el número de individuos, criopreservación de tejidos o de células animales. La clonación, en el caso de las especies vegetales, sería lo más fácil, que equivale a una reproducción agámica, y en el caso, bueno, de la mayoría de las especies, aunque el problema aquí en la clonación o cuando se hace a través de cultivo in vitro de tejidos es la aparición de variación somaclonal. Y bueno, lo más avanzado serían los bancos genómicos. Y hagamos un nuevo recreo. En este caso vamos a asignar valores y vamos a hacer este recreo antes de pasar al desarrollo de los temas de la unidad 10. Es asignar valores a la gaseosa de las hamburguesas o las papas fritas. Y en este caso el número que nos está faltando es 25, porque bueno, las gaseosas tienen un valor de 10, las hamburguesas de 5 y las papas fritas de 2. Bueno, sigamos entonces con el tema 10, el manejo genético para la reintroducción. Las poblaciones en cautiverio proveen individuos para reintroducciones. Las poblaciones reintroducidas deben tener amplia diversidad genética y alta eficacia biológica en los ambientes silvestres. Y la reintroducción entonces es el proceso de poner en libertad individuos nacidos en cautiverio para restablecer o sumarlos a poblaciones silvestres. ¿Qué nos debemos preguntar y qué consideraciones debemos hacer a la hora de reintroducir individuos? La primera es dónde dejarlos en libertad a los individuos reintroducidos. Si los ambientes que habitaban siguen siendo ambientes amigables para esas especies, cuántas poblaciones restablecer, cuántos individuos liberar, la edad y el sexo de los individuos liberados, cuántas y cuáles poblaciones usar como donantes
y cómo monitorear a las poblaciones luego de ser reintroducidas. Y este paso del monitoreo de las poblaciones luego de ser reintroducidas es crucial para que tenga éxito esa reintroducción. Si no se monitorea o si se las libera y se las olvida, eso puede llevar al fracaso de todo el programa de reintroducción. Veamos un ejemplo. Esta era la paloma de Guam. Les dije que íbamos a ver que habita la isla de Guam, que es una isla del Pacífico que corresponde a los Estados Unidos, que está bajo el gobierno de los Estados Unidos. Y durante la Segunda Guerra Mundial apareció en estas islas la serpiente marrón que tenemos aquí. Entonces, para el año 40 y pico, eh, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a sufrir la depredación, la especie del ave. Y para el año 84 quedaban solo 21 ejemplares en cautiverios, pero ya se había iniciado el plan de reproducción en cautiverio. Para el año 89 se contaba con 103 individuos que empezaron a ser introducidos en la isla de Rota, que es una isla vecina que tiene un ambiente similar a la isla de Guam, pero que está ausente la serpiente marrón. Entonces, digamos, en esa isla se pueden mantener las poblaciones en estado natural sin recurrir al cautiverio, lo cual ayuda también para que mejore la tasa de reproducción. Desde esa isla se probó también, se llevaron individuos, se restableció las poblaciones en la isla de Guam, pero persiste aún la presencia de la serpiente, con lo cual la población no prosperó, se la introdujo en el año 96 y para el año 2000 solo quedaban 5 individuos presentes en esa isla, pero bueno, la especie ha recuperado su hábitat natural en la isla de Rota. Los cambios genéticos que se dan en cautiverio afectan al éxito de las reintroducciones. Entre esos cambios, estas poblaciones en cautiverio pueden presentar pérdida de diversidad genética, depresión por endocría, acumulación de mutaciones deleterias y adaptaciones genéticas al cautiverio. Pero estos cambios, los efectos de estos cambios van a impactar de diferente manera y van a operar a diferente escala de tiempo y tienen diferentes relaciones según el tamaño poblacional. Así, la pérdida de diversidad genética y la depresión por endocría se va a dar en poblaciones pequeñas, mientras que la acumulación de mutaciones deleterias va a ser un proceso que va a ocurrir a largo plazo, luego de muchas generaciones en cautiverio, y finalmente la adaptación genética al cautiverio se va a dar más rápidamente en poblaciones de mayor tamaño, porque sobre ellas puede actuar la selección natural. En cuanto a las adaptaciones genéticas al cautiverio, estas adaptaciones típicamente reducen la eficacia biológica cuando las poblaciones retornan al medio natural. Las poblaciones cautivas de especies amenazadas se adaptan a reproducirse en condiciones de cautiverio, lo cual puede ser deleterio al momento de retornar a la vida silvestre. La respuesta a la selección, y así a la adaptación genética al cautiverio, es mayor en poblaciones grandes que en poblaciones pequeñas. La adaptación genética al cautiverio puede ser determinante para el éxito luego de las reintroducciones. Si vemos el deterioro genético en cautiverio y el impacto en el éxito de la reintroducción, y graficamos las relaciones de la eficacia biológica con el tamaño efectivo debido al impacto de la depresión por endocría y la acumulación de mutaciones y la adaptación genética al cautiverio. Tenemos graficado, bueno, la relación, la eficacia biológica, la relación de la eficacia biológica con el tamaño efectivo, la población en cautiverio, lo que pasa en la población en cautiverio y la transferencia de esas poblaciones a la vida silvestre. Lo que tenemos aquí en la línea de punto se grafica la eficacia biológica de las poblaciones silvestres, que se va a tomar como control. Y la curva aquí que se indica como combinada es esta curva es el impacto acumulativo de la depresión por endocría y la adaptación al cautiverio. La magnitud de estos efectos va a variar entre las especies y el ambiente, pero la dirección del cambio va a ser consistente.
independientemente de la especie que estemos analizando. El manejo genético de las reintroducciones. El objetivo genético de las reintroducciones entonces es restablecer las poblaciones silvestres con la máxima diversidad genética, usando individuos que presenten la máxima eficacia biológica en el hábitat silvestre. Se deben hacer diferentes consideraciones prácticas al momento de realizar las reintroducciones, entre las cuales las consideraciones genéticas son menores, pero deben ser tenidas en cuenta y no deben ser pasadas por alto. Son menores porque, bueno, desde la genética se va a contribuir con la elección de los sitios de reintroducción, la elección de los individuos y del número de los individuos a ser liberados, la decisión del número de sitios para realizar las liberaciones y el manejo genético de las poblaciones liberadas. En realidad, la elección de los sitios de reintroducción y la decisión del número de sitio es una decisión que también va a tener un fuerte fundamento ecológico, ¿no? Entonces, desde la genética, se va a contribuir con la elección de los sitios, la elección de los individuos y el número de los individuos, elección de los individuos y el número de individuos a ser liberados, y el manejo genético de las poblaciones liberadas. La genética, los profesionales de la genética no pueden ser obviados para el monitoreo de las poblaciones reintroducidas. Y el éxito de las reintroducciones va a depender de muchísimos factores y es un proceso complejo, y en general las reintroducciones suelen tener un porcentaje bajo de éxito. Y entre los factores que intervienen en el éxito de las reintroducciones hay diferentes variables para las especies amenazadas, y la probabilidad de éxito tiene que ver con la liberación, las áreas de liberación, el hábitat, si era bueno, excelente o pobre, la ubicación de las liberaciones, si en los ambientes óptimos, ¿no? En el rango histórico de distribución, en las áreas periféricas, bueno, si es la caza, si eran cautivas, el hábitat de alimentación, carnívoros, herbívoros u omnívoros, los tamaños de nidada, sean grandes o pequeños, y cuanto mayor es el número de nidades, menor el éxito de la reintroducción, y la presencia de competidores. Y a los competidores también les sumaríamos los depredadores, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí el gran número de variables que uno tiene que considerar al momento de pensar en una reintroducción. Y se llega a poder pensar en una reintroducción habiendo pasado por unas etapas de diagnóstico y de haber tenido poblaciones en cautiverio, y haber sabido manejar esas poblaciones en cautiverio en las reservas, y luego el ser eficaces y el no dejar libradas a su buena suerte a los individuos una vez vuelto a sus ambientes originales. Bueno, con esto vamos a ir cerrando las teorías de este curso, y para eso vamos a dejar un acertijo visual de despedida, digamos, a pedido del público y con cierto sesgo hacia los intereses de algunos de ustedes, pidiéndole disculpa al resto, pero realmente no encontré nada con castores, notofagus o con, aunque sea algún pato, porque claramente no lo iba a encontrar con el pato serrucho. Así que acá el desafío es encontrar la rosa entre los caracoles, que bueno, mientras yo hablé seguramente ya la encontraron. Así que bueno, la bibliografía, como siempre, el Allendorf y el Frankham. Mayoritariamente toda la clase está basada en el Frankham, y el Allendorf tiene que sacar los puntos de deriva y selección en el caso de las poblaciones este, que en el caso de la deriva y de la selección, las poblaciones que se manejan en cautiverio.